los subsidios no sacan a la gente de la pobreza. Eso es mal acostumbrar a la gente que se vuelven vagos o vagas y que ya no van a hacer nada. La idea de dar unos subsidios también es evaluar sus impactos. Cualquier cambio no es un impacto. En 2021 las personas con más ingresos en el país recibían un 15% de subsidios. Los subsidios también reducen las posibilidades de un embarazo adolescente, pero pues sí hay otro tipo de subsidios que terminan beneficiando a gente de mayores recursos y que incluso es con plata pública. Hola, este es el podcast de Economía para la People, un medio de comunicación digital en donde vamos a hablar de economía para la people. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. Es un espacio parchado, seguro, en donde queremos preguntar todo y entender junto a ustedes qué es la economía, para qué sirve, por qué nos debería importar y, por supuesto, qué tiene que ver con la people. Hola a toda la people que nos está escuchando y nos está viendo en este nuevo episodio del podcast de Economía para la People. Y hoy traemos un tema que uno lo va mencionando por ahí en los domingos en conversaciones de la familia, como que hablan de una palabra que son los subsidios. Porque es algo que está también en la conversación muy a propósito de las discusiones que se vienen el otro año electorales de cuál es el papel del Estado, si el Estado debería dar o no subsidios. Bueno, ahí hay como una gran discusión, pero bueno, tú, Valerie, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen la palabra subsidio? ¿En qué piensas? En un apoyo, pues depende de qué tipo de subsidios, ¿no? Si estamos hablando como de subsidios del Estado, pues sí, pienso como principalmente en un apoyo a gente vulnerable, principalmente, ¿no? Pero pues sí hay otro tipo de subsidios que terminan beneficiando a gente de mayores recursos y que incluso es con plata pública. Pero también hay una connotación negativa de los subsidios, ¿no? Entonces es como, ¿por qué hay que darle a X personas una plata y en vez de darle una plata o unas ayudas, más bien hay que darle oportunidades, ¿no? Sí, como que eso es mal acostumbrar a la gente que se vuelven vagos o vagas y que ya no van a hacer nada y se van a estar acostumbrando, como pasa en Venezuela y estos países. Que es como un poco, pues hay como un imaginario y pues con todo respeto a la gente que está en esa situación, pero como el tío o el familiar que todavía vive con su mamá, no sé, a los 50 años y que de alguna manera se habla mucho como es que este personaje por X o Y vive todavía en la casa de su familia porque su mamá le subsidia X o Y cosa y que esa persona es vaga, ¿no? Como que es parte como de los imaginarios alrededor de los subsidios y es ¿para qué sirven los subsidios? ¿Por qué estamos hablando de subsidios? ¿Por qué damos subsidios? Y si eso ayuda pues a la gente que más lo necesita, que digamos en un sentido amplio es gente que está en condiciones de vulnerabilidad o de pobreza. ¿A ti te subsidian? Me subsidian un poco, sí, porque soy estrato 3. O sea, vivo en un apartamento de estrato 3 y todavía hay como un grado de subsidio de los servicios públicos para los hogares de estrato 1 y 3. Entonces, ¿a ti? No, mira que no, o sea, no he revisado bien qué estrato soy, o sea, en el área donde estoy, pero posiblemente también sea como 3, entonces ahí entra. Ahí hay un subsidio. Ahí entra el subsidio, sí. Y de hecho, yo no sé si tú te acuerdas que hubo pues como una discusión, una polémica que Gustavo Bolívar, que es el director, que era el director de Prosperidad Social, que es el departamento del Estado que se encarga de repartir estos subsidios y ayudas sociales o programas sociales en general. El tipo dijo que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza, ¿no? Y que de hecho pues hay como se vienen como unos cambios también en prosperidad social alrededor de esta idea de que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza. Entonces, digamos que obviamente estos son puros prejuicios. Estamos hablando mucho como de lo que dice la gente, de las discusiones que hay alrededor de este tema, pero para eso pues hicimos una investigación, hablamos con gente
y buscamos desmenuzar este tema de los subsidios en este episodio. Hablamos con Laura Pavón Alvarado. Ella fue la cabeza detrás del diseño de Ingreso Solidario. Yo no sé si tú te acuerdas de Ingreso Solidario. Sí, claro, eso le hicieron un montón de propaganda en plena pandemia que buscaban cómo beneficiar a las familias que en su momento o previo a la pandemia eran como catalogadas como clase media o tranqui, pero que por la situación de la pandemia entraron en vulnerabilidad y pues podían, no sé, incluso quedar en pobreza. Entonces se creó este programa que daba una plata mensual, ¿cierto? Sí, daba una plata mensual y eso era un programa que buscaba o evitar que la gente entrara en pobreza o sí, como que gente que estaba en vulnerabilidad o clase media cayera a la pobreza. Hubo diferentes cambios, sí. O sea, en algunos momentos tuvo como diferentes fases. Uno era mensual, luego lo hicieron bimensual. Bueno, eso fue cambiando porque Ingreso Solidario duró casi 3 años. Fue 2020, 2021 y 2022. Entonces, sí. Entonces hablamos con Laura Pavón. Ella es economista con maestría en Economía y Política Pública y también fui directora del Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación. Alias DNP. Exacto. Y ella nos contaba varias cosas. Entre estas es que hay 2 grandes tipos de subsidios: los directos y los indirectos. Los indirectos tienen que ver como con todo el gasto social que hace el Estado, por ejemplo, subsidiando a una parte de las pues de la población, subsidiándole el acceso a la salud o pagando una parte del recibo de energía, como era lo que tú ya mencionabas, que la gente de estratos 1, 2 y 3 tiene una tarifa como preferencial. Pues preferencial, no, o sea, sí, subsidiada porque los estratos más altos, 4, 5 y 6, pagan un extra dentro de su tarifa para con esa plata pagar el subsidio de los y el Estado también pone y el Estado también pone un pedazo ahí. Mientras que los directos son los subsidios que se entregan ya específicamente, como que yo digo, bueno, Marola, yo la veo a usted como un poquito vulnerable. Me veo vulnerable. Sí. No tanto. Sí, en etapas de vulnerabilidad. Y digo, ¿sabe que usted por sus características y demás puede entrar al grupo de X, no sé, Familias en Acción antes o algo así y le vamos a dar una plata específica? Entonces existen esos 2 grandes grupos que creo que sí es importante como tenerlo en cuenta. La plata que le llega a uno directamente y la que le llega a través de otros, como otras cosas. Aquí hay otro componente que es el componente de las condiciones que le dan a estas personas para, en algunos casos, darles esa plata o esas ayudas. Entonces, ¿qué se llaman? Pues según la People Técnica Economista, son las transferencias no condicionadas y no condicionadas. Las no condicionadas pues son las que te dan la plata y ya. Ingreso Solidario era una transferencia no condicionada. Simplemente le decían a la gente, mire, yo le doy esta plata porque yo identifiqué en una base de datos que usted necesita esa plata, pero no me tiene que demostrar nada. Pero hay otras que sí son condicionadas, como Familias en Acción, que un poco la historia es, queremos que la gente que reciba estos subsidios proteja a sus niños o a los niñas adolescentes que vivían en sus hogares. Entonces les pedían que tuvieran unas tallas, o sea, como que estuvieran bien de peso. Que estuvieran matriculados en el colegio. Exacto. Que los llevaran como al puesto de salud para hacerle seguimiento. Pues también todo el tema de vacunación, como que esos eran partes de los requisitos, además de estar en vulnerabilidad, para ser parte de este programa. Y ahí es donde entran las transferencias condicionadas. De acuerdo. Y pues otras cosas que sí, por ejemplo, otro ejemplo de transferencia no condicionada, además de Ingreso Solidario, es el de la devolución del IVA. Yo creo que uno no habla mucho de eso de la devolución del IVA y me parece pues que es algo interesante que tenemos desde 2021 y es que resulta que lo que pues un poco la discusión y la pelea con el IVA, que pues un resumen rápido, el IVA es esa plata que uno paga, es un impuesto al valor agregado y el IVA con esa plata pues todo el mundo paga IVA. O sea, sin importar si es rico o pobre, todo el mundo paga IVA, pues obviamente cuando compra productos que tengan IVA.
Y un poco la crítica sobre el IVA es que la gente más pobre no debería pagar IVA porque pues no, o sea, como se les va una gran cantidad de sus ingresos mensuales en comida, entonces casi que a veces tienen que sacrificar una comida al día por tener que pagar productos más altos que suben por el IVA. Entonces, una forma de corregir esto es la devolución del IVA, y la devolución del IVA es identificar qué grupo de personas vulnerables pues no deberían estar pagando ese IVA y se les devuelve como un porcentaje que ellos calculan que es del IVA. Y eso pues es una transferencia no condicionada. Entonces, esto digamos que un poco porque estamos hablando de eso, estamos entendiendo qué son los subsidios, cómo han funcionado, pero hay un dato interesante de cuánta plata mueven esos subsidios, ¿no? Sí, entre directos, indirectos, condicionados o no, en 2023 eso, digamos que se invirtió o se gastó 143 billones de pesos. Eso es casi 3 veces más que el gasto público que el Estado hace en el rubro general de educación ese año, según datos pues públicos. Si nosotros alcanzamos a dimensionar el presupuesto público en Colombia, o sea, la cantidad, el presupuesto que tiene el Estado para todas sus cosas, gastar funcionamiento, salarios, inversión, en fin, son alrededor de 500 billones de pesos. O sea, y estos son, o sea, no es la mitad, pero son 143 billones de pesos en 2023, es mucha plata. ¿Y tú qué crees? ¿Desde cuándo más o menos tenemos subsidios en Colombia? Pues, o sea, yo sé que hace unos 20, 30 años más o menos estamos con subsidios en Colombia. Como una cosa más estructurada, ¿no? Porque siempre ha habido como diferentes tipos de ayudas. Que de hecho en el libro de Economía para la People contamos en un capítulo cómo, por ejemplo, el Estado ayudaba a ciertos sectores de la economía con subsidios o les financiaba como con créditos y eso para promover ciertos sectores, como del agro o la industria. Entonces, siempre ha habido diferentes tipos de ayudas, pero subsidios a la gente, estos pues son más recientes. Sí, pues los subsidios, digamos que, y lo cual me parece interesante, es que aparecieron como respuesta a la crisis de los 90, más o menos en 1999, cuando también se empezó a hacer la medición de la encuesta de calidad de vida del DANE. Entonces, como empezamos a preguntarnos, ¿qué será de la vida de la gente que vive en este país? ¿Cómo está? ¿Cómo pinta? ¿Qué necesita? Y lo que pasaba en ese momento es que a raíz de como la crisis económica financiera que golpeó a casi todo el mundo, muchas personas estaban diciendo, no, eso está como complicado mandar a los pelados y a las peladas al colegio, de pronto va a tocar saltarnos una comida del día porque pues no hay tanto, bueno, toca el tradicional y queridísimo arroz con huevo, que por cierto es muy rico y soy fan del arroz con huevo, pero como que estas situaciones estaban empezando a afectar directamente a las familias y en general como el desarrollo podría ponerlo como en riesgo, y ahí es donde se entra a analizar, venga, de qué manera el Estado puede ayudar a estas familias para que no empeoren, sino precisamente que puedan desarrollarse en áreas claves y poder salir adelante. Claro, y de hecho esa es una discusión interesante que de hecho conversábamos alrededor de pues como de la libertad, y es que eso fue como una discusión reciente que tuvimos a propósito de este libro de Joseph Stiglitz, y es como, claro, la gente, que el de Camino a la Libertad, y es como, claro, la gente está en unas condiciones difíciles, y qué tanto de tus condiciones difíciles, que son pues como un problema mundial o nacional, afectan no solamente como lo del día a día, y es que, no sé, pierdas el trabajo y entonces pases un año difícil mientras consigues trabajo, sino que además, si son hijos que viven en una familia, puede incluso no desarrollar por completo su cerebro porque no están comiendo bien, porque no están yendo como a un colegio, no se están educando,
Entonces, ¿cómo ese desarrollo del cerebro puede afectar a estas familias a futuro? O sea, por décadas casi que las puede hasta condenar porque por una época no comieron bien. O sea, eso es así. Sí, por eso hay campañas como de 0 a 5. Exacto. Y tanto énfasis como en la primera infancia, porque esos años son súper esenciales para el desarrollo del cerebro de uno, de otras como habilidades. Habilidades sociales. Entonces, por ejemplo, un niño que no va al colegio, pues bueno, ahora hay como estos colegios virtuales y no sé qué, pero un niño que no va al colegio, que no se relaciona, que no socializa, eso de alguna manera a futuro puede afectar su desarrollo profesional y personal, y eso pues es parte de la discusión, o sea, como cómo el Estado asegura que las personas tengan lo mínimo básico para que puedan desarrollar su potencial, puedan estudiar y hacer cosas que les guste hacer o que quieran hacer. Sí, que en resumen es como proteger el capital humano, ayudarle a la gente que se pueda desarrollar con estas habilidades desde la primera infancia, cuidar su salud por la crisis, entre otras cosas. Y bueno, esto nos da como un abrebocas de el nacimiento de un programa social que fue clave durante muchos años en Colombia, que se llama Familias en Acción. Este fue, digamos, el primer subsidio en 1999, cuando el Estado dice, uy, ¿de qué manera vamos a ayudar a las familias? Que fue pues el año en el que hubo esta gran crisis en Colombia, en donde había una inflación altísima, hubo como una crisis porque la gente metió una plata en el famoso UPAC, entonces la gente perdió su plata, sus ahorros de vivienda. O sea, fue como una crisis que además estuvo, pues hay que agregarle los componentes y los ingredientes también internacionales, que también hubo crisis, entonces todo eso nos afectó y pues la gente estaba en la mala y bueno, ahí nace Familias en Acción. Y eso no lo inventaron aquí, o sea, pioneros fueron en México, Brasil y Chile, ya se estaba como implementando este tipo de medidas. Colombia dice, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos también como tener estos insights y traerlos a nuestro país para replicar lo que estaba funcionando en otros lugares y pues también adaptarlo como al contexto colombiano? Este programa buscaba que, pues, asegurar que los niños de esas familias tuvieran un acceso básico a comida y educación. Y salud. Y eso, digamos que lo que hacía era proteger a estos niños pues para el futuro y que pudieran como salir adelante. Y de hecho, hablando con Laura, que eso pues es interesante, y es que no necesariamente buscaba sacar a esas familias de la pobreza. O sea, no era el objetivo principal, sino protegerlas de ese estado de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, y ahí aparecen otros subsidios después de eso, ¿no? Sí, y que de hecho si los papás o mamás o cuidadores de estos niños eran como juiciosos y responsables con estas condiciones que ponía el programa Familias en Acción, además les daban como unos recursos, ¿no? Entonces era como, adicionales, era como el incentivo. Bueno, yo necesito, me van a dar cierto monto de dinero, pero para eso tengo que cumplir, llevar al pelado o la pelada al colegio, vacunarlos, que estén bien alimentados, estén con los esquemas de vacunación, entre otras cosas. Pero pues digamos que Familias en Acción fue como ese primer escalafón, ¿sí? Como gran escalafón de cubrir a las familias vulnerables para ayudarlas. Y luego de esto empiezan a crearse otro tipo de programas sociales. Aparecieron, por ejemplo, Jóvenes en Acción en 2002 para que esos niños, a medida que van creciendo, o los jóvenes y las mujeres pudieran como que estuvieran en estado de vulnerabilidad, pudieran ir a como tener un auxilio para dedicarse a estudiar, ¿no? Porque a veces las realidades del país es como, bueno, usted, mamita, usted ya cumplió 13 años, usted ya es lista para irse a trabajar. ¿Qué hubo? Sí. A ver, vaya a ayudar. Mi abuelita empezó a trabajar como a los 14, ¿no? Que antes yo siento que era como mucho más común y popular trabajar desde una edad muy temprana. Sí. Pero pues ya hay unas discusiones de explotación infantil, o sea, como que ya hay unas normas nuevas que protegen. Exacto, a los niños. Como que no se tenía tanto en el chip de que pues
había tiempo para todo, ¿no? Y que si uno decidía pues traer hijos al mundo, pues tenía que ser responsable también con estas decisiones. Ujú. Pero en 2002 crean Jóvenes en Acción para que la gente joven que está en vulnerabilidad pueda ir a estudiar. Y no diga como, no, es que yo tengo que ir a, pues voy a estudiar, pero no tengo ingresos. Necesito plata. Tengo que ayudar a mi familia porque pues están muy mal. Entonces yo mejor me salgo y trabajo. Y le mandan una plata mensual a estos jóvenes como para que tuvieran un mínimo y que con eso pues dijeran, bueno, está bien, ya con esta plata podría tener pues como más paz mental, digamos, entre comillas, para ir a estudiar. Solo como que tengas matrícula cero en una universidad pública, eso es, o sea, es positivo, pero hay mucha gente vulnerable que dice, parce, ni siquiera tengo para el pasaje del bus o ni siquiera tengo para las onces. Claro, hay unos subsidios también en las universidades públicas en términos de alimentación, pero no siempre o no todas las comidas. Yo escuchaba casos de gente que estudiaba en universidad pública y tenía amigos que se tenían que ir caminando a la casa porque no tenían para el bus y caminaban como 1 hora, 2 horas en Bogotá, llegar mamados a estudiar. De eso de por sí ya te pone en un escenario desequilibrado para Claro. competir. Es que porque, o sea, por ejemplo, de hecho, eso me recuerda también una conversación reciente que tuve con una persona que ella pues estudió en la Universidad de los Andes y pues digamos que estudió con gente de Serpilo Paga. Y entonces me contaba que casos así, o sea, era como no, el muchacho sí, le dieron o Serpilo Paga o estos programas, bueno, hay como varias, porque había otra que creo que hace con una emisora de radio que también como que financian unas matrículas. Y entonces le decía, listo, sí, le pagamos pues, la matrícula, que es carísima, pues, por una de las universidades más caras del país y pues de las mejores, pero esta persona, pues, ¿de dónde saca? Entonces, por ejemplo, gente que venía de otras regiones, ¿no? Yo soy de, no sé, otra región, no soy de Bogotá, entonces me toca pagar arriendo, no puedo ir con mis papás, como mucha gente que si va a estudiar a la universidad, pues sigue viviendo con sus papás. Entonces, el arriendo, la comida, las fotocopias, el bus, en fin. Y entonces era una persona que tenía que trabajar en su tiempo libre, no sé, como mesera o mesero, y pues no dormía, no podía estudiar, y entonces así más difícil Además, para salir súmele que adelante, muchas ¿no? de las lecturas son en inglés y usualmente la gente que viene como con este tipo de subsidios no ha tenido una buena calidad de la educación básica o primaria y por ende no entiende inglés. Entonces es un trabajo más, o sea, encima. Entonces todo esto muestra, digamos, por qué subsidios para este tipo de la población incluso son muy importantes para que la gente pueda al menos enfocarse un poquito más en el estudio y no estar pensando como apagando incendios y demás, que tengo que ayudar a mi mamá o a mi papá con el mercado, lo que sea. Ahora, lo del monto, pues es discutible, ¿no? Sí, porque obviamente pues no Pues son montos. no son montos que uno diga, no, un No es un salario mínimo, mínimo. sí. Sí, un salario mínimo para que usted vaya y estudie tranqui. No, suelen ser como 200.000 o algo así, más o menos. Sí, pero Colombia Mayor también fue un subsidio que se creó en 2003 y era un subsidio, pues todavía existe, que busca darle una plata, pues como, no sé si la palabra sea simbólica, pero pues casi como una plata a la gente adulta mayor que ya tiene la edad de pensión, está en situación de vulnerabilidad. Y casi que en indigencia casi que también. viviendo en la calle, sí. Y les dan una plata mensual súper básica, que eso, digamos, cambió con la reforma pensional y otros cambios que hubo, pero digamos que una plata menor. Y con eso, digamos, ese subsidio pues busca como subsanar un poco como a la gente que está en vulnerabilidad y que es adulta mayor. Entonces, según los datos que estuvimos mirando, en 2000, y bueno, además un paréntesis, para la people que esté escuchando este episodio, pueden ver en las descripciones del episodio, están todas las fuentes de donde sacamos todo este contenido, para que vayan y chismoseen si les interesa profundizar en alguno de estos temas. Entonces, en 2021, todos estos subsidios llegaban al 70% de la población en condiciones de pobreza en Colombia, o sea, que en 2021 era casi la mitad de la gente, más o menos
alrededor del 39-40% de la población estaba en ese momento en situación de pobreza. El dato ha bajado. Claro, contexto, pero, o sea, fue sí, después de pandemia. Fue después de pandemia. Que cogió, o sea, con los calzones abajo a todo el mundo. O sea, como, podemos entrar en pobreza o en vulnerabilidad porque nos tocó cerrar la economía, la gente no puede salir, entonces cómo vamos a mover el consumo y entre otras cosas. Y ahí es donde mucha gente entró en vulnerabilidad y pobreza. Y eso no fue solo en Colombia, en todo el mundo empezaron a dar subsidios a lo que marca gasto público, deudas. Muchas de las deudas que se están pagando en Colombia hoy en día, que de hecho estamos muy endeudados como país, tienen que ver con la pandemia. De acuerdo. Porque además no solamente toda la plata, o sea, toda esta como transferencias monetarias que estaban entre 7 y 8, me acuerdo, entre 7 y 9 billones de pesos al año, que era lo que valía, que es la mitad de una reforma tributaria más o menos, o incluso una reforma tributaria. Pero no solo eso, sino que también se crearon subsidios para las empresas para que no echaran a la gente. Entonces, sí, yo me acuerdo. Empleo formal que se llama PAEF, no sé si te acuerdas. Uy, sí, el gran PAEF. El PAEF, que era un programa para que las empresas, pues... Al empleo formal. No echaran a la gente, entonces subsidiaban una parte del sueldo de la gente, creo que de salario mínimo. Entonces, y pues además toda la plata que le inyectaron al sistema de salud, obviamente, para atender pues el tema de la pandemia. Y de hecho, en 2021 se invertía el 1.13% del PIB de esa época, se invertía en estos subsidios. Y bueno, yo creo que esto es un poco como el escenario en el que estamos. Digamos, eso ha ido cambiando, que eso lo vamos a ir contando. Como un poco el contexto histórico de los subsidios en Colombia. Pero bueno, yo creo que ya entendiendo cómo funcionan, qué son, ¿tú crees que los subsidios sí sirven para algo? Sí, claro. Yo creo que sí, o sea, y que lo veremos más adelante, pero eso no es como que uno, no sé, se volvió político y dice, ahora le voy a dar subsidio a todo el mundo y ya sean felices, vivan para siempre con esa plata. No, eso tiene, o sea, como que la idea de dar unos subsidios también es evaluar sus impactos y definir, bueno, cómo le ha ido a Marola que está en vulnerabilidad y yo que le estoy dando el subsidio. ¿Cómo le ha ido desde que se le está subsidiando, no? Venga, subsídeme. Sería subsidiarme. No, estamos cortos de presupuesto. Pero crisis fiscal. Yo sí creo que eso tiene un impacto. Y tiene un impacto positivo, pese a que muchas personas creen que solo sirven para hacer la gente más vaga. Sí, yo creo que hay como una discusión grande y es como... que es parte de algo que hemos hablado en este episodio, pues en otros episodios y en este podcast en general, y es cuál es el papel del Estado en la economía y en el bienestar de la gente. Nosotros en Colombia somos un país que en la Constitución somos un Estado social de derecho. ¿Y eso qué significa? En términos sencillos es simplemente que el Estado tiene que garantizar el acceso a unas cosas básicas mínimas, como el acceso a la educación, el acceso a agua potable, salud, en fin. Entonces, esto, digamos, y que como país, digamos, en su momento, pues yo no había nacido en el 91, pero... Casi, en el 94. Pero, digamos que, de hecho, nacimos nosotros como esta gente que nació después de que había una constitución que todo el país había, pues... La gente que tomó decisiones alrededor de eso, pues decidió que era lo mejor para el país y que era unos mínimos, acceder a unos mínimos. De hecho, nosotras hicimos un episodio del podcast hablando sobre esto, por si lo quieren chismosear ahí. Era como... Fue el primer episodio del podcast que era la intervención del Estado en la economía. ¿Qué tanto debía meterse el Estado en la economía? En la economía, y pues se los dejamos por ahí para que lo escuchen si quieren. Pero entonces, claro, hay como una discusión, el Estado sí debe garantizar esos mínimos básicos, o sea, lo que hemos hablado también en otros episodios, pues sí, la vía para conectar y llevar la comida. Redistribuir la riqueza, o sea, no solo se trata de cobrar impuestos, sino también de ver de qué manera esa plata se puede gastar
eficientemente y para ayudar a la gente que está más jodida, básicamente. Claro, entonces esa es como una parte. Yo creo que los subsidios hacen parte de esa función del Estado, pero definitivamente esta función se debe como complementar con otras cosas, ¿no? Acceso a oportunidades educativas, definitivamente que la gente tenga un acceso mínimo básico de agua, comida, o sea, como esos mínimos, y eso también va de la mano con el crecimiento económico. ¿Cómo promovemos que el país pueda crecer más y de manera sostenible, impulsando el crecimiento de las empresas o el emprendimiento? ¿No? Como yo creo que es por partes. Entonces, sí, digamos que un poco lo que hablábamos y lo que revisábamos de los datos de los subsidios, en los datos y en las evaluaciones de impacto de estos que ya llevan casi 30 años, sí han funcionado, como resumen básico. Pero bueno, ahí quisiera como entender un poco más como qué significa el impacto, ¿no? Porque esa es una palabra que se usa mucho. Sí, la gente técnica habla un montón de las evaluaciones de impacto, así como nosotras que nos metimos de una de esto, pero básicamente los subsidios sí funcionan y van complementados con estas evaluaciones. Pero cualquier cambio no es un impacto y es importante tenerlo en cuenta. O sea, cuando la gente habla de evaluaciones de impacto, se refiere a impacto es lo que pasa gracias al programa, ¿sí? Claro, como eso te cambia la vida, como gracias a eso pudiste, no sé, tener una mejor educación, conseguir un mejor empleo, entre otras cosas, ¿no? Y puntualmente se analiza, pues, se tiene en cuenta es la variable como del apoyo del subsidio y no necesariamente otras razones, porque puede que a ti te haya ido bien porque además recibiste un subsidio, pero resulta que ese año a la economía le fue re bien o emprendiste, entre otras cosas. Y también hay un dato interesante de cómo se mide esto, es que, por ejemplo, la gente economista o la gente que hace estas evaluaciones lo que hace es decir, listo, ¿qué pasó en una familia que con unas condiciones y características similares que no tenía subsidio? ¿Qué pasó con esta familia? Entonces ahí se definen unos indicadores, ¿no? Que de empleo, acceso a oportunidades, salud, no sé qué, y luego comparan una familia con unas condiciones similares o unas personas con unas condiciones similares en el mismo contexto que sí tuvieron subsidio y cuáles son las diferencias. Esas son como unas formas de medirlo, ¿no? Y precisamente como que cuando se eliminan todas esas causas externas posibles ajenas al subsidio, ese es el impacto real del subsidio en la familia. Entonces, aquí yo creo que podemos mirar unos datos que podemos como entender y mencionar esta discusión. Hay una evaluación que hizo el Departamento Nacional de Planeación que dice que Familias en Acción redujo la probabilidad de que una familia estuviera en pobreza extrema. No necesariamente, o sea, sí obviamente sacó a gente de la pobreza o simplemente redujo, o sea, les dio como más posibilidades. La sacó de una situación de vulnerabilidad. Y de hecho, ahí voy a como traer una película que vi recientemente que está, pues que es parte de la conversación ahorita porque es una película colombiana que se llama El Poeta. Que vimos juntas y es muy interesante porque, digamos, esta película trae muchas discusiones, obviamente no les voy a dar, voy a hacer spoiler, pero digamos que trayéndolo a este tema es un profesor un tipo poeta que se mete de profesor y que pues quería más oportunidades y que ve en una estudiante que en un contexto muy difícil, con pocos ingresos, con una familia pues como sin trabajo, ingresos estables, en fin, que vivían casi que hacinados en un apartamentico chiquito, y él dice, yo quiero que esta persona tenga oportunidades. Y solo esta persona le dio como la oportunidad, ya después pues la película tiene otras cosas que pasan, pero es parte de la discusión, o sea, cómo hace la diferencia que un profesor te lleve a,
no sé, a hacer pues como un grupo de poesía, ya sea si ella quiere o no seguir en eso, pero cómo puede cambiar la vida de una persona, algo así que hace un externo y que no hace su contexto más cercano, ¿no? Entonces, digamos que obviamente no va a comparar el profesor poeta con el subsidio, pero es un poco como para dimensionar un poco esta discusión, ¿no? Sí, y de hecho los efectos de los subsidios no solo son en el corto plazo, también algo que me parece muy interesante dado como las realidades que puede impactar esta situación, es que los subsidios también reducen las posibilidades de un embarazo adolescente y pues además aumenta como las tasas de vacunación en los hogares. Pero esto de los embarazos adolescentes me parece súper importante e interesante porque no es que esté mal tener hijos, ¿sí? Siempre y cuando como que, o sea, eso debe ser una decisión que uno tome bajo ciertas circunstancias porque puede afectar muchísimo como el curso de la vida de una mujer, principalmente porque si además eres mamá adolescente, yo siento que es mucho más probable que seas mamá adolescente sola. Y que eso era parte de la discusión en esa película. Pues como que en algún momento hablan de eso, como que esta chica, como que sus hermanas habían sido mamás jóvenes. Habían sido mamás jóvenes y de hecho la chica decía, no, es que yo no quiero ser poeta, yo quiero ser mamá, ¿sí? Como, claro, vienes del entorno de tu familia, ves la situación de tus hermanas o círculo y pues puede estar normalizado pues tener hijos a temprana edad, pero sí puede alterar el curso del desarrollo propio pues tuyo, de tu hijo o hija, porque puede haber como más dificultades de acceder a oportunidades, porque por ejemplo si eres mamá soltera pues te toca ver quién te cuida al hijo o a la hija para tú poder salir a trabajar o para tú poder salir a trabajar y a estudiar, ¿sí? Entonces eso me parece súper importante. Claro, y de alguna manera el profesor en esa película subsidiaba que ella tuviera como la libertad, entre comillas, de ir en las tardes a ir a estudiar. La llevaba en el carro de él. La llevaba en el carro de él y además le daba comida, no solo a ella, sino a su familia. Sí. Entonces eso de alguna manera era como, o sea, puedo ir porque puedo comer y me llevan y me traen. O sea, no tengo que pagar transporte. Y eso, digamos que más allá de la historia final y lo que pasa después con este personaje en la película es cómo solamente ese hecho hizo que ella pudiera pensar en otras cosas distintas a las de su contexto. Sí, como soñarse en otros escenarios más allá de lo que ves ahí, que ves ser mamá. Indiscutiblemente si alguien decide y quiere serlo, ¿no? Claro, y entonces aquí, de hecho, en una evaluación que hicieron sobre los efectos de la devolución del IVA, que es pues relativamente reciente, en pandemia, 2 profesores de economía que revisaron esto, encontraron que aunque sea un subsidio chiquito, se logró que con la devolución del IVA se redujera la posibilidad de que las familias vendieran o empeñaran sus cosas para pagar vainas. ¿Tú has tenido que empeñar cosas? Uy, no, afortunadamente no. ¿Tú ¿Y sí? alguien de tu familia? Yo creo que sí, mi abuela cuando pues como que tuvo un momento muy difícil de plata y básicamente se quedó sin pareja, pues sin marido, que de alguna manera, digamos que, o sea, ella trabajaba, pero él, digamos que completaba lo que se necesitaba para tener cierto estilo de vida en la casa. Y él se fue. Y mi abuela, pues, como que tenía joyas, sí, y como ropa bonita. Y eso lo tuvo que empeñar para poder pagar el colegio de mis tíos, de mi mamá, en fin. Mi mamá no está en el colegio ya, pero... Mi abuelita me contó una vez que tuvo que empeñar unos como anillos que le había dado su mamá. Como ¿pero para... los recuperó? Creo que no. Para poder hacer un mercado. Y era resat, pero bueno. Es como la realidad de muchas familias que si no tienen ciertos tipos de apoyo, incluso sea red de apoyo familiar
o red de apoyo estatal, pues tienen que recurrir a estas opciones porque pues no hay de otra, parce. O comes o tienes un anillo en el dedo, por ejemplo, ¿sí? Otro dato que a mí me pareció interesante es que, de hecho, una evaluación que hicieron investigadores del Banco de la República, específicamente en Medellín, muestra que este tipo de subsidios también disminuye la posibilidad de que los hombres sean arrestados por cometer delitos. Entonces, ¿cuál? El subsidio de Familias en Acción, ¿sí? sí. Entonces, como estos subsidios tienen impacto en general en la población, pero también en nichos específicos como de género, ¿sí? Si eres una chica que está tratando de salir adelante y demás, pero tienes un apoyo estatal porque tus condiciones y oportunidades son más reducidas que las de otro segmento de la población, puede ayudarte a evitar un embarazo como adolescente porque te abre la posibilidad de soñar, parce, de pensar en otras cosas distintas. Y si eres un pelado, pues hombre, también reduce esas posibilidades de tengo que conseguir plata como de lugar, y a veces es más fácil hacerlo de maneras, pues como más fácil, entre comillas, de maneras ilegales. Entonces, chévere que esto también pues ayude en general como a una mejor sociedad. Claro, ahora, entonces, digamos que ya estamos viendo un poco como cuáles han sido los efectos, pero tampoco todo es pues como arcoíris y que todo está bien, ¿no? Hay también críticas fuertes a los subsidios, uno porque le llegan a la gente que no le debería llegar, o sea, la gente que no lo necesita, pero es cómo se define, o sea, quién define y cómo se define que lleguen X subsidios a X población de gente y cómo estos subsidios no son utilizados, por ejemplo, para fines políticos o no son utilizados como para otros fines, no sé, gente que queda colados en la lista del Sisbén y gente que, no sé, tiene ingresos altísimos y que aparecen en el Sisbén y entonces el Estado está subsidiando a una gente que no debería subsidiarse, ¿no? Y el Sisbén, de pronto, para la gente que no lo tiene tan en el radar, es una encuesta que busca identificar esas condiciones socioeconómicas de un hogar, como cuántos ingresos tienes, cuántas veces come, o bueno, sí. en qué, cómo es tu vivienda por dentro, qué oportunidades tienes, entre otras cosas, distinto a los estratos que durante muchos años varios o incluso todavía algunos subsidios se entregan a través de estratos. Entonces tú mencionabas, por ejemplo, que pues tú estás en estrato 3, creo que yo también, y de cierta manera nos llega un subsidio al recibo del servicio público. Y no necesariamente porque nosotras, en el caso puntual de nosotras, pues por fortuna tenemos un empleo estable, tenemos unos ingresos. Pues estable, pues sí. Sí, es un trabajo estable, tenemos unos ingresos pues al mes versus otras personas que tal vez no tienen estas condiciones. Pero bueno, estábamos hablando con Laura Pavón precisamente sobre qué se necesita para que funcione un subsidio. Y ella nos mencionaba cosas interesantes y un punto que también ha sido como polémico en Colombia, y es que los subsidios deberían ser lo suficientemente generosos para que realmente ayuden como a satisfacer las necesidades de las personas. Como básicas, digamos, sin tampoco irse a los extremos, ¿no? Porque entonces, no, yo Marola le voy a dar un subsidio de 10 millones de pesos al mes porque pues esa es su calidad de vida. Me sirve. Y pues usted tiene que salir adelante porque un subsidio de 100 pesos no le sirve, ¿no? Tampoco tan exagerados, pero sí como identificar qué monto podría ser más oportuno para satisfacer estas necesidades. Ahora, el punto es que eso cuesta. Claro, pero ¿y de dónde lo sacamos? Y no solamente el tema del subsidio generoso, sino que como esos subsidios no se vuelven un incentivo para que la gente entonces ya pueda solamente vivir del subsidio y no busque trabajo. Sí, exacto. Y hay que analizar de qué maneras, qué condiciones se ponen, qué evaluaciones se hacen, cuándo se debería retirar un subsidio, que eso también es una discusión difícil porque dar subsidios es súper popular. Quitarlo, o sea, es muy difícil. Y, mejor dicho, hay que buscar un equilibrio para que los montos sean lo suficientemente buenos, pero tampoco tan buenos como para que uno diga, ¿sabe qué? Mejor no trabajo.
y me quedo aquí subsidiado por el Estado. Y además se necesita focalizar. Y era esto que tú mencionabas de que muchas veces hay personas con suficientes ingresos que no están en condiciones de vulnerabilidad y que terminan recibiendo subsidios, ya sean colados ahí en la lista, ya sean directos o indirectos, que se hacen con plata pública que podría irse mejor focalizada a la gente que realmente lo necesita. Ahora, dado que las condiciones socioeconómicas de las personas no son siempre estables, porque es que uno es un ser humano y le pueden pasar cosas, puede irle mejor una vez, luego irle mal. Entonces, hay herramientas con las que se focalizan los subsidios, como esta que les mencionaba, del Sisbén, que constantemente, bueno, no tan constantemente, pero sí se han venido actualizando en el tiempo. De hecho, la última como encuesta o el ajuste es el Sisbén 4, que se hacen como ajustes en la medición, en los indicadores, en los estándares, entre otras cosas, precisamente para evaluar de qué manera se puede dar la plata lo mejor posible a la gente que lo necesite. Yo me acuerdo que cuando fue la época de ingreso solidario, había gente que yo sabía, o sea, que yo conocía, que ¿cercana? Claro, no cercana, pero sí, digamos, era, no sé, la señora del aseo, empleada del servicio de un amigo mío que tenía muchísimo, pues, dinero, pero ella en la casa de él tenía un sueldo fijo, ¿sí? O sea, como tenía un mínimo. Un mínimo al menos, ¿sí? Un sueldo fijo. Y incluso así como que recibía ingreso solidario y pues era como, bueno, ¿qué tan bien focalizado está puntualmente ese subsidio? Porque pues tú sigues teniendo como un ingreso fijo en plena pandemia, que eso era el lujo o un lujo para muchas personas que no, pues valga la redundancia, no todas las personas podían darse. Entonces es clave la focalización. Un concepto es el del algo que sea progresivo, que esto es una palabra que hemos usado mucho en este podcast y básicamente lo que significa es que estos subsidios estén en función de que se le dé a la gente que más lo necesita en función de sus ingresos y de su situación. Pero acá hay un dato y es que un estudio del Banco Mundial de este tema dice que aunque los subsidios en Colombia son progresivos, o sea que más o menos le estamos dando los subsidios a la gente que lo necesita, más o menos, no alcanza el nivel de otros países más o menos parecidos a nosotras o miembros de la OCDE como Chile. Entonces, por ejemplo, decía que en 2021 las personas con más ingresos en el país recibían un 15% de subsidios. Y obviamente pues la idea es que este porcentaje baje, o sea, eso no tiene sentido. Y ahí uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo hace la gente de más ingresos recibiendo subsidios? Y tal vez no es tan como fácil de identificar, pero por ejemplo, y que este comentario puede ser impopular, pero es real, los subsidios a la gasolina. O sea, una cosa son los subsidios a la CPM, pero que eso también tiene que analizarse bien. Es parte de una discusión. Porque hay empresas súper bien como montadas, estables, facturando un montón, que tienen carros transportadores que se mueven a través de ACPM, ¿cierto? Pero hay otras empresas más chiquitas, no sé, que transportan alimentos, que el alimento del campo a la plaza, que, bueno, tal vez ahí habría que analizar como el subsidio al ACPM. Pero dar un subsidio generalizado en el precio del ACPM, pues termina beneficiando a la gente que tiene recursos y a la gente que no los tiene, ¿no? Y ahí cero progresividad, porque no se le da el subsidio a la gente que más lo necesita y menos a la que no lo necesita, sino se le da por igual a toda la gente. Sí, sin contar el subsidio a las pensiones, que ese es otro gran subsidio a la gente millonaria, ¿no? Y un paréntesis, muchas camionetas blindadas se mueven con ACPM. O sea, incluso la gente, sabiendo que el precio del ACPM estaba mucho más barato, prefería, como que tenía plata obviamente, comprar carros que se muevan con ACPM. ¿Por qué? Pues porque hay un incentivo público que te dice el ACPM está más barato que la gasolina y si tú tienes plata, pues cómprate una camioneta que tiene ACPM. El de las pensiones, que era la discusión de la reforma pensional con Colpensiones. En Colpensiones existe una vaina para no hacerles tan grande como el cuento, que básicamente entre uno más plata tenga como ahorrada y en pensiones, más subsidio se le da.
Entonces, ese sistema castiga a la gente de menores recursos, porque si tú tienes menos plata ahorrada, pues menos va a ser el subsidio. Eso se buscó cambiar con la reforma pensional, hay hubo una discusión y demás, pero... Y pueden escuchar los episodios que hemos tenido acá hablando sobre pensiones, con la entrevista que le hicimos a Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, y también al presidente de Protección, un fondo privado de pensiones, hablando de cómo funciona esto y por qué estamos hablando de los subsidios, y también en contenidos de Economía para la People. Entonces eso nos da como un gran como espectro de cómo son los subsidios a la gente con más ingresos. Entonces, como para ir un poco cerrando la conversación, y es, listo, ya hemos entendido un poco como qué son los subsidios, para qué sirven, si digamos las evaluaciones, pues qué nos dicen las evaluaciones de impacto de los subsidios, pero entonces como la gran pregunta es cómo estamos ahora y qué debería pasar, diría yo, con los subsidios, o sea, cómo deberíamos seguir teniendo subsidios o no. Creo que eso es como... ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, pero unos subsidios mucho mejor diseñados, y creería que hay que ponerle un ojo especial a la focalización, o sea, a cuáles son los criterios con los que se entregan los subsidios, porque creo que si no estamos como poniéndole un ojo a eso, puede distorsionarse, o sea, ¿cómo controlamos que entonces el subsidio no se le dé al amigo Pepito de no sé qué? O sea, eso cómo se está revisando, y creo que eso es parte de la discusión en este momento sobre los subsidios. Entonces, todos estos datos que hemos hablado, de los que hemos hablado ahorita, de las evaluaciones de impacto, y eso son antes del 2022, porque el 2022 fue un cambio, digamos que hay como un cambio, un antes y un después de cómo funcionan los subsidios en Colombia, porque se reestructuraron casi todos por completo. También ya estábamos saliendo de pandemia y como de toda esta crisis. Claro, pero estábamos saliendo de pandemia, pero hubo pues estos otros subsidios que ya existían desde hace 20, casi 30 años, como Familias en Acción o Jóvenes en Acción, que también cambiaron. Entonces ya no existe Familias en Acción básicamente, sino que se transformó en Renta Ciudadana. Ni Jóvenes en Acción, ni tampoco Jóvenes en Acción. Ingreso Solidario se acabó porque pues era un subsidio pensado solo para la pandemia y se acabó, y no se le buscó pues como continuidad. Y entonces Familias en Acción, digamos que tiene una transformación y ahora es Renta Ciudadana. Y hay otra que también es Jóvenes en Acción, que se transformó en Renta Joven, que también son programas que dirige el Departamento de Prosperidad Social. Los que sí se mantienen son Colombia Mayor y compensación al IVA. Exacto, que es como esta plata que le devuelven a la gente por gastar el IVA. Digamos que sobre estos nuevos programas sociales no hay muchas evaluaciones como claras en este momento, por lo que no podemos decir a ciencia cierta y con datos pues en la mano de cómo les ha ido exactamente. Sabemos que también hay una posición muy clara por lo menos del que era el anterior director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, de que los subsidios se deberían acabar de la manera en la que los concebimos ahora, y que eso se debería transformar en otras cosas, en que todavía no lo tenemos muy claro. Eso es parte como de lo que hay como en la información pública, pero lo que sí estamos viendo es que hay como una pequeña reducción en la cantidad de personas que son beneficiadas por estos subsidios. Entonces, por ejemplo, mientras Jóvenes en Acción en 2021 le llegaba a 495,000 personas, a casi 500,000 de personas en 2021, la Renta Joven le llegó a 368,000 personas en 2024, según un informe del mismo DPS o Departamento de Prosperidad Social. Y también Colombia Mayor le llegaba pues a 1.7 millones de adultos en 2021, y en 2024 le llegó a un poquito menos que 1.7 millones de adultos, ¿no? Y acá hay como unos datos interesantes, que son los datos los últimos datos de medición de pobreza del DANE, que bueno, nosotras hemos hablado de cómo se midió eso, porque hay también una discusión de la gente técnica,
y es que tanto los subsidios sí están ayudando a reducir la pobreza en Colombia. Entonces, este dato dice que en 2024, que además quedó el dato más bajo pues, de la historia reciente de Colombia, o desde que se miden los datos de pobreza, y es que ya en Colombia el 31.8% de la gente está en situación de pobreza, que eso igual es muy alto, pero frente al 39-40% en el que estábamos por pandemia, sí, pues es más bajo. 3 de cada 10 personas están en pobreza en Colombia. Exacto. Entonces, ahí yo creo que ese es un punto, como bueno, hay una discusión de qué tanto pesó estos subsidios en la reducción de la pobreza, y la respuesta de la gente, o sea, primero del DANE y también de la gente experta, es que lo que más ayuda a que la gente salga de la pobreza no son los subsidios, es el crecimiento económico. O sea, esto es un dato ya. Sí importa como para equilibrar la cancha para la gente más vulnerable en una situación de pobreza casi extrema o como pobreza, pero digamos como el real como progreso de la gente no lo asegura un subsidio, sino el crecimiento económico. Entonces, digamos que con estos datos que los dice pues o sea, como muchos informes y gente economista que estudia estos temas, dicen que definitivamente los subsidios no ayudan a la gente completamente, a un país, a salir de la pobreza, pero que con esta reducción de los subsidios o como este rediseño y además que hay menos plata también para eso, pues los subsidios, por lo menos los nacionales, están teniendo un peso menor en la reducción de la pobreza. Y aquí entra otro tema que bueno, que ya hemos abordado en otros episodios, y es que para atender estos programas sociales se necesita plata. El gobierno actualmente está en una situación difícil, apretada, porque está teniendo más deudas y gastos que ingresos. Por eso se está hablando y se viene hablando de reformas tributarias, pero pues hay que ver de qué manera se hacen los subsidios, cómo se puede focalizar mejor para que llegue realmente a las personas más vulnerables y les ayude a salir de estas condiciones y tener mejores oportunidades. Pero también tener la discusión de cuánto cuestan estos programas, a cuántas personas vamos a abarcar, de qué manera y cuánto y cómo conseguir esos recursos. De acuerdo, entonces la discusión no debería centrarse necesariamente o solamente en tener más o menos subsidios, sino en cómo promovemos el crecimiento económico, que es donde nos dicen los datos que es lo que reduce más la pobreza, y pues diseñar mejor los que ya existen, ¿no? Y cómo gastamos eficientemente el gasto y de manera progresiva o justa, ¿no? O sea, que nos gastamos el presupuesto nacional, ¿no? Y que la gente que más tiene aporte más y la que menos tiene pues aporte en sus capacidades, pero que a la final también se robustezcan, se mejoren estos programas sociales para llegar a la gente que realmente lo necesita. Entonces, para la gente que se quedó hasta este momento del podcast, nos gustaría saber ustedes qué opinan de los subsidios. ¿Deberíamos seguir teniendo subsidios o qué debería hacer el Estado para promover o para, digamos, pensar en unos planes para reducir la pobreza en Colombia, que si bien ha bajado, sigue alta? Y si les gusta lo que hacemos en Economía para la People, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o suscribirse o seguirnos en nuestro programa que aparece ahí en Spotify. Si nos están escuchando por Spotify u otras plataformas de audio, pueden activar las notificaciones para que les avise cuando publicamos cosas. En cada una de las redes estamos publicando cosas distintas, así que ahí pueden chismosear. Y compren el libro si todavía no lo tienen. Está Economía para la People, manual tranqui para manejar el dinero. Está en todas las librerías del país o por Busca Libre. Y también, es que tenemos varias cosas. Y también hace poquito lanzamos un chatbot en donde pueden preguntar cosas sobre economía y el chatbot les responde en el lenguaje people, y ese chatbot está alimentado con toda la información y contenido que tenemos en Economía para la People, así que yo creo que es un espacio chévere si tienen preguntas, y también pues les escuchamos y les leemos por ahí. Está en la página web www.economiaparalapeople.com. Muchas gracias. Chao. Bye.
Este fue el podcast de Economía para la People, gracias a toda la gente que nos vio o que nos escuchó. Este es un espacio parchado, seguro, en el que resolvemos dudas y entendemos de qué habla la People experta. Así que, como siempre, ya saben que sus dudas son nuestras historias. Nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales y a nuestro correo info@economiaparalapeople.com, y si todavía no nos siguen, háganle con confianza. Gracias a todas las personas que hicieron posible este episodio. Producción ejecutiva, María Camila González y Valery Cifuentes. Investigación para este episodio, Paula Bedoya Ríos. Diseño y producción de video, Maja Casa Productora. Grabado y producido en Fiona Records por Juan Pablo Méndez, Camilo Correa y María Linares. Música original, María Linares. Coordinación de producción, Maru Lombardo.